Hoy continuamos esta lectura del relato del Evangelio de San Mateo en este llamado que el Señor nos ha hecho a ir trabajando la intimidad, el corazón, la conciencia. En otras palabras, trabajar el ser para crecer, para madurar, haciendo un proceso, desarrollando una serie de etapas en la vida interior para que nosotros busquemos la realización, la plenitud de la vida, la verdadera dicha, el verdadero gozo, la verdadera felicidad que solo se halla en Dios. Por eso trabajamos el ser. Y Jesús, que tiene claro eso, va configurando el ser y lo va haciendo en la justicia, en la verdad, en las relaciones, en las intenciones, en los actos, en las palabras, en la sinceridad, en la confianza, en la justicia, en el amor, en la oración, tratando de persuadir, porque todos esos elementos son los que van a permitir que el discípulo vaya configurando su vida, no con su voluntad, sino con la voluntad del que lo ha llamado, del que lo ha escogido para ser su testigo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Y en la medida en que la persona va tomando conciencia, el Señor le va exigiendo cada vez más. Por eso, si ustedes colocaron atención, le invitaba a los personajes, a los discípulos específicamente, a saberse rodear. Porque no todas las personas edifican, construyen y llevan a Dios. Así como hay unos profetas de Dios, hay unos falsos profetas que no cuidan la comunión, que no advierten de los peligros que muchas veces se pueden presentar en la vida espiritual, en la vida interior y en la vida comunitaria. Y por tanto terminan muchas veces silenciando su voz, volviéndose cómplices de esas realidades que están atentando contra la vida interior, la vida familiar, la vida comunitaria. Por eso el Señor invita a tener en cuenta de quién nos estamos rodeando, pero también de qué estamos alimentando nuestra vida. Ayer con la imagen del árbol, de dónde estamos sacando nuestros nutrientes, nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestra vida, porque inevitablemente lo que comemos es lo que terminamos dando. Por eso, en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que razonamos, de lo que consentimos, entendemos lo que muchas veces estamos diciendo y haciendo. Por eso es tan poderoso el mensaje del Evangelio, porque va trabajando el ser, lo va configurando y le va exigiendo mejorar las relaciones, analizar lo que vemos, escuchamos, razonamos, consentimos, para mirar por dónde estamos orientando nuestra vida. Y en ese orden de ideas, para entender los frutos que estamos dando, buenos o malos. Qué interesante, ¿no? Poderoso lo que hace el Señor. Pues hoy continúa en la misma tónica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a invitar a cuestionarnos. ¿En dónde estamos edificando nuestra casa, nuestra vida, nuestra interioridad? Y por eso la roca, como ustedes bien lo van a encontrar en los textos bíblicos, la roca es la experiencia de la revelación en sí misma, la forma en que Dios se ha comunicado, la forma en que Dios se ha dado a conocer. Y cómo esa experiencia en la que Dios literalmente permite que nosotros entendamos lo que Él quiere, su voluntad, va transformando la vida interior de aquellos a quienes llama, en este caso, los apóstoles. Y uno de manera muy particular que vamos a llamar Pedro, piedra. ¿Y por qué piedra? Porque ha entendido lo que Dios ha querido hacer con él. ¿Y qué es lo que está haciendo con él? Lo está formando desde la revelación, para que entienda lo que Dios quiere hacer con él, pero haciéndolo con él, haciéndolo también con toda la iglesia, a través de él.
Por eso la experiencia de la revelación, que es una experiencia también de fe, una experiencia de respuesta, supone que ustedes y yo comprendamos la palabra, porque para edificar la casa sobre roca, sobre la revelación, hay que comprender la palabra. ¿Y qué es la palabra, Padre? Es el proyecto que Dios tiene, el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso el relato bíblico es tan hermoso. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, sobre la revelación, sobre la experiencia de fe, la experiencia de respuesta de estos que han experimentado a Dios. Y en la medida en que se comprende el proyecto y el plan, nosotros nos vamos sumando. Pero para poderlo hacer hay que aprender a escuchar. Y el ejercicio de la escucha es una actitud contemplativa y orante que solo se da cuando nosotros estamos enamorados, apasionados, cuando estamos encantados. Y eso solo se da cuando realmente el otro me importa. En este caso estamos hablando de un otro con mayúscula que se llama Dios. Por eso es tan poderoso el relato bíblico. Porque en la medida en que yo lo escucho, en la medida en que yo estoy con Él, en la medida en que literalmente le voy escudriñando, le voy rumiando, voy guardando cada imagen, cada palabra, cada gesto y me voy apropiando de Él, lo voy entendiendo y lo voy comprendiendo. Pero atención, aquí viene una cosa bella. Si queremos edificar la casa sobre la revelación, sobre la forma en que Dios se ha dado a conocer, a partir de la experiencia de fe que otros han experimentado, han vivido en la historia, la respuesta, como la de los apóstoles, y nosotros queremos comprender el proyecto y el plan, escuchando con esa actitud orante y contemplativa, tenemos que tener cuidado con un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El que nos relata el relato del Génesis. ¿Qué pasa allí? Agar y Sara, especialmente Sara, la esposa de Abraham, se deja llevar por la ansiedad. Yo no sé si alguna se ha dejado llevar por la ansiedad. Aquí, gracias a Dios, no. Por el desespero, por la angustia, por la crisis. Porque de pronto se le va a pasar el tiempo. Porque las cosas no están llegando como uno desea. Y entonces entramos en un desespero, en un desenfreno, en una carrera, en una inmediatez, en un afán. Porque no entendemos los tiempos de Dios. Y entonces desesperamos, nos angustiamos porque pensamos que Dios no va a cumplir. Y entonces terminamos muchas veces dejándonos llevar por esa ansiedad y frustrando el proyecto de Dios para nuestra vida y para la vida de los otros. Algo que se pudo evitar, pues no se terminó evitando. ¿Y por qué? Porque muchas veces no sabemos controlar la ansiedad, el desespero, la angustia, la inmediatez. Y eso es lo que relata hoy el Génesis. Por eso termina literalmente Sara llevando a su esposo Abraham a acostarse con su sierva. Y después lamenta que su sierva literalmente se le ponga en contra, porque ha quedado embarazada y lo que está buscando esta es que le coloquen atención porque tiene un hijo. Y es natural. Crea el problema y después asuma el problema. Hagan así. ¿Alguna le ha pasado eso? Aquí no pasa eso. Por la inmediatez, por el afán, por la ansiedad, terminamos generando un problema, algo que podemos evitar por no entender los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, las cosas no llegan antes ni después, sino en el momento indicado. Ojalá uno lo entendiera. Cuando está aprendiendo ¿a qué? A escuchar, para controlar la ansiedad, para entender los tiempos de Dios, para no frustrar el proyecto de Dios a nivel personal y a nivel comunitario. Y miren lo interesante del relato. A pesar de esta situación, Agar termina huyendo.
se va al desierto, casi que a desearse la muerte, a maldecir a Sara y a Abraham, porque la están maltratando y esta se siente literalmente desesperada, ya está cansada. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar eso? Pero Dios, que es misericordioso, escucha la oración. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Literalmente la vuelve a reencaminar y le vuelve a invitar a que vaya a donde Sara y Abraham. ¿Y por qué? Porque es necesario volver a empezar. Y de aquí en adelante se va a escribir una historia nueva. Interesante, ¿no? Una nueva historia. Incluso a partir de los propios errores. Por no controlar la ansiedad, por no entender los tiempos de Dios, por no entender las crisis, tenemos que volver a empezar de nuevo. Y eso nos lleva a construir una nueva historia. La historia puede ser diferente. Podemos evitar conflictos o podemos generarlos en el tiempo. Por eso hay que tener tanto cuidado con las decisiones que uno toma hoy, porque serán las consecuencias de mañana. Y el pasado después nos va a perseguir y nos va a pasar cuenta de cobro. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos hermanos no han podido reconciliarse y todo el tiempo viven enemistados y peleados. Y algo que se pudo evitar, ahora se tiene que asumir. Hagan así. Hagan así. ¿Ven, su merced, lo hermoso de los textos bíblicos? Hagan así. Por eso es tan importante que uno entienda lo que está haciendo, la revelación, lo que Dios quiere, la experiencia de fe para entender la respuesta que Dios espera de nosotros, comprender la palabra y el proyecto para nosotros sumarnos. Por eso hay que escuchar, por eso hay que tener esa actitud orante, por eso hay que amar, pero para hacerlo hay que tener cuidado con la ansiedad, con el desespero, con la angustia, con la inmediatez. Hay que entender los tiempos de Dios, porque podemos frustrar el proyecto de Dios en nosotros y en otras personas, y después tenemos que reconducir una nueva historia, y a veces la historia nos va a pasar cuenta de cobro, porque lo que no debió ser así, ahora es así, y tenemos un conflicto y un problema, y el pasado nos va a perseguir. Las malas decisiones nos van a hacer daño, y el pasado nos va a reclamar las malas decisiones que un día tomamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Quiero terminar con este salmo, el Salmo 105, dando gracias al Señor porque es bueno. Miren cómo es de bonito Dios, que nos advierte. Y en la medida en que uno escucha, deja de construir su casa sobre arena. Su ser deja de desconfigurarse a sí mismo, aprende a rodearse, a alimentarse, a nutrir bien su vida interior, su vida espiritual, para que los frutos que correspondan con lo que Dios desea de ustedes, de mí y de cada uno de nosotros. ¿Vale? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad.